pasada vimos los textos del 10:22 al 10:27 y lo vimos bajo esos tres encabezados. Una pregunta: ¿quién es el Cristo? Los fariseos preguntaban con la intención de excitar o mover las multitudes a asesinar al Señor. No estaban preguntando sinceramente, estaban preguntando con una intención torcida. De allí que decimos nosotros, un Señor, que nuestra búsqueda de quién es Cristo, conocer más de Cristo, no sea corrupta, no sea una búsqueda insincera, que no sea una búsqueda con malas intenciones. La respuesta: Jesús es el Cristo. Recuerden, Jesús es el nombre, Cristo es el título, Cristo es el ungido, el que el Padre escogió, el que el Padre envió, no hay otro. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No es Jesús más. Si estás hablando con alguien más aparte de Jesús, es idolatría. Una comunión. Jesús y el Padre son uno. Y esa es la garantía para el rebaño. Si el Padre y el Hijo pueden separarse, entonces el rebaño no está seguro. Por eso Cristo expone esto. No está hablando de la Trinidad, está hablando de la relación como seguridad, como garantía de la salvación de aquellos que son sacados y traídos, separados del resto, para ser un rebaño o un pueblo especial para el Señor. Cristo confesó, Él no negó, y les dijo: yo se los he dicho antes. ¿Quién eres? Ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer. Las Escrituras dan testimonio y entonces Cristo apela a las obras. Si no creen lo que digo, crean lo que hago. Las Escrituras dan testimonio de Cristo que las obras que Él hace son aquellas que los profetas anunciaron desde el principio. Pero no todos creen. Son unos pocos los que creen nada más. Pero no creen, ni pueden creer, y tampoco quieren creer. Se necesita un milagro. Se necesita un milagro para quebrantar el corazón, para hacerlo de nuevo, para capacitarlo, para darle el poder que viene de Cristo. Es natural que el hombre ame su pecado. Es natural que el hombre odie a la luz. Es lo natural que no quiere ni desea la perfección. No. La no. No. Porque, porque no, no es digno por la sencilla razón de que ama su pecado. Ahora, por otra parte, los que escuchan su voto, que siguen a Cristo, no escuchan y siguen porque sí mismo, porque es mejor, es correcto. Lo hace porque el Señor ha tenido misericordia. Pero recuerde bien, que ese corazón endurecido fue por escuchar la predicación del Evangelio. El Señor así lo ha diseñado, que escuchando su palabra, a través de la predicación fiel del Evangelio, el oído se abra, los ojos se abran. Dios ha escogido este medio soberanamente para salvar a los que creen. Nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo sin escuchar el Evangelio. Nunca se olvide, nunca se olvide que Dios fue porque escuchaste externo, y el llamado externo a tu mente, apelando a tu conciencia, fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al corazón para luego transformarse en una vida de un hijo de Dios. Así que dividamos
de las escrituras de esta manera. Juan 10, capítulo 10, versículo 27 al 30. En la primera parte hablaremos del fundamento de la salvación. El fundamento de la salvación. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tres partes fundamentales de esta fortaleza que es la vida nueva en Cristo Jesús. Oír, ser conocidos y seguir. En segundo lugar, veremos la bendición de la salvación, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie hará del mal. Esta es la bendición, porque sabemos cómo somos, nos conocemos, que somos débiles, que somos arrastrados fácil. Estamos de Cristo la promesa de que Él nos sostendrá. Yo les doy vida eterna, porque yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Porque yo les doy vida eterna, nadie se imán esta bendición. Ahora, una descripción de la salvación en tercer lugar, versículo 29. Ahora sí tenemos la salvación. Mi Padre que me las dio. Es decir, que los cristianos son un regalo del Padre al Hijo. Este Padre que escogió a este grupo de personas para dárselas al Hijo, para que el Hijo las rescate, Él es mayor que todos. Esa es la explicación. Fue el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fue el Hijo que nos rescató durante el tiempo. Es el Espíritu Santo el que abrió nuestros oídos al escuchar su palabra. Nadie vuelve a partir, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si el Padre puede negar al Hijo, el Hijo fácilmente puede negarnos a nosotros. Si el Padre puede abandonar, entonces el Hijo puede abandonar. Si el Padre puede olvidar a su Hijo, fácilmente nos podrá olvidar a nosotros. Pero es imposible. No. Por lo tanto, nuestra seguridad es esta: la unión del Hijo con el Padre, el amor del Hijo es la garantía del amor del Hijo por sus ovejas. Entonces entramos así a la palabra de Dios. En primer lugar, veremos el fundamento de la salvación. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hemos hablado extensamente acerca de oír y cómo es que el oído es incapaz de entender las cosas del Espíritu. Necesitamos la ayuda de Dios para que el oír se abra, para poder confiar en Él. Entonces, hemos hablado extensamente de esta palabra de oír. Mis ovejas oyen mi voz. Hablamos del llamado externo, el que estás escuchando en estos momentos, pero hablamos del llamado interno, es decir, cuando el Espíritu Santo toma y la lleva al corazón y se convierte entonces en un estilo de vida. Pero quiero concentrarme en la palabra conocer. La palabra conocer tiene un sentido de intimidad, es decir, conoció a Adán, a su mujer, y consiguió una relación íntima. Este conocimiento es el que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo las conozco. No es un conocimiento superficial, porque el Señor, siendo Dios, claro que conoce a todo el mundo. Sabe quién eres, cómo te mueves, sabe tus gustos, sabe tus... Este conocimiento es más ya conocimiento de información de tu persona. Este conocimiento del que está hablando Jesucristo es una relación íntima. Yo las conozco, es decir, son mías, me pertenecen.
Este conocimiento es el que está hablando nuestro Señor. Pablo, en 2 Timoteo 2:19, habla de esto y dice, el fundamento de Dios está firme. Es decir, la base, el fundamento que sostiene toda esta fase de salvación es este. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos. Y luego, oír, conocer y seguir. Y aparte de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estás viendo que Pablo lo está poniendo simplemente en las dos fases que nos pone también Juan 10:27. Oír, conocer y seguir. Esta es la salvación. Ser conocidos y seguir es la fórmula de la relación del rebaño con el pastor y del rebaño con el rebaño. No solamente de la relación del rebaño pastor, pero en la relación entre las ovejas también depende de esto, de que el Señor te conozca y de que tú camines con Él. En esta relación es que nos relacionamos unos con otros. Primero, para que no nos desanimemos cuando vemos que la mayoría no cree. Nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No es mi trabajo. No es mi trabajo identificar en el mundo entero quién es y quién no es. Mi trabajo es predicar el evangelio y confiar que Él sabe quiénes son sus ovejas. La mayoría no va a escuchar, ni va a oír, ni va a seguir. Pero ese no es causa para desanimarnos. Él sí conoce quiénes son sus ovejas. El fundamento está firme, entonces. Este es el sello. El Señor conoce los que son suyos. El apóstol hace uso entonces de este sueño a causa de la traición adentro de la iglesia. Él ha advertido a la iglesia en Éfeso. Dentro de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que tratarán de arrastrar tras de sí. Es necesario que así sea, dice el apóstol, para que se manifieste que no todos los que están adentro de la iglesia están en Cristo. Pero el Señor sabe quiénes son los suyos. El fundamento está firme. Y el sello está firme. Tiene este sello. El Señor conoce los que son suyos y ellos los siguen. Si mantenemos este principio, entonces no podrá dañarnos. No podrá desanimarnos cuando se levanten estos hombres malvados dentro de nuestra congregación. Porque el Señor nos ha dicho que así es necesario que pase. El Señor conoce. El Señor sabe. El Señor tiene una relación con los que son suyos. El resto pretenderá, nos engañará quizás, pero al final de todo caerán por su propio peso. No se sostienen porque no tienen fuerzas en sí mismos. No tienen este fundamento ni tienen este sello. Pertenecer a Cristo. Conocer y ser conocidos por Él. De otra manera, entonces, si el cimiento está firme, la casa está firme. Si la casa está construida, vendrán vientos, vendrán tempestades y no la podrán derribar. Si la casa está fundada sobre la arena, su ruina, dice la Biblia, será demasiado grande. Ahora, ver conmigo la conexión entonces entre ser conocidos y oír. Es decir, aquellos oídos que pueden distinguir la voz del pastor de la voz de los falsos pastores. Los que están arraigados en Cristo, los que están fundamentados en el Señor. Los que los siguen, los que escuchan, los que son conocidos y los que siguen. En Mateo 15,
el Señor enseñaba el corazón de la ley a los fariseos. Es decir, aplicaba correctamente la escritura. Y les dice, después de una diserción más larga, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Entonces, cuando el individuo abre su boca y empieza a derramar sin vida, solamente está exponiendo lo que hay adentro del corazón. ¿Cierto? Alguien dijo así que si grabaran nuestras conversaciones de un día entero, en un día normal de nuestras vidas, y las escuchara un desconocido, la pregunta sería, ¿llegaría a la conclusión de que somos cristianos? Si nuestra conversación de un día entero fuera grabada y la escuchara un extraño que no nos conociera, llegaría a la conclusión de que conocemos a Cristo, de que tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Pero esta palabra dice Mateo, ofendió a los fariseos. Los discípulos se acercaron y dijeron a Cristo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? El Señor respondió sin ninguna asombro, el mismo principio. El Señor conoce sus suyos y el Señor responde, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, nada. No tendrá firmeza, no tiene fundamento. Por lo tanto, toda planta que sí ha plantado el Padre se sostiene, porque está dando en él. El Padre la plantó. ¿Cuál es el fundamento? Que el Señor conoce que son suyos. Y aquellos que profesan ser suyos, dice, tienen ese llamado, apártese de iniquidad, todos los que invocan el nombre del Señor. Así que cuando vienen las tormentas, cuando vienen los ataques, cuando viene la persecución, tenemos dos ventajas. Primero, nuestra fe no es sacudida. Y como es puesta a prueba, podemos ver que el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. No hemos sido movidos de la doctrina que hemos sido entregados. Nuestra fe no es sacudida, como si dependiera de los hombres. No es sacudida. Ni siquiera nos desanimamos. Al revés, calla. Porque está la escritura cumpliéndose frente a todo. ¿Recuerdan los discípulos cuando fueron perseguidos y azotados? Llegaron a contarle el resto a Dios. Porque si el mundo nos rechaza por la predicación del Evangelio, entonces quiere decir que algo estamos haciendo bien. Denunciamos que las iglesias de ahora buscan agradarle al mundo, pero sería esto una contradicción. Pues tenemos la promesa del Señor que seremos perseguidos. Y si no somos perseguidos, vamos a tener que cuestionar de alguna manera si estamos predicando fielmente el Evangelio. En segundo lugar, nos ayuda a ver promesa cumplida. La iglesia de Cristo no jamás será destruida. Soportaremos con paciencia los ataques porque el fundamento está firme. Conoce, Señor, los que son suyos. Y es necesario que pasen estas cosas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Cristo, ser conocidos por Él, seguirlos. Este es el fundamento firme. Primero, el fundamento sencillo, ser conocidos por Él. El segundo, el llamado. Todos los que invocan el nombre del Señor, apártense, no echen, no se venganza por su pecado. Así que no pocos, no, no fue confundido cuando el enemigo ataca. Mis ovejas oyen mi voz, yo y mi pero la fuerza
Él tiene una comunión con ellas. Y esta es la base de la obediencia del cristiano. Ser conocidos por Él es pertenecer a Cristo. Ser conocidos por Él es tener el sello de ser su discípulo. Así que el fundamento de la salvación es esto. El Señor conoce los que son suyos. Aunque nosotros no podemos saber con certidumbre quién es y quién no es en el corazón, pero sí podemos ver a aquellos que luchan contra su pecado, apartándose de la iniquidad. Veamos la bendición. El fundamento es este. El Señor conoce a los suyos y los suyos lo conocen a Él. Y en esta comunión lo siguen. No batallan para descifrar la voz del ladrón o la voz del pastor. Entienden, son movidos, son firmes, son obedientes. Vea la bendición de esta comunión. El versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quiero concentrarme en la palabra perecer, es decir, la vida eterna hemos hablado extensamente. ¿Qué es vida eterna? Bueno, la vida eterna, más que hablar de una durabilidad, es decir, cuando hablamos de vida eterna, pues son miles y miles de millones de años. No, cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de una calidad de vida. Vida eterna es la que el Señor nos da en Cristo. Pero la bendición, la segunda bendición es, no perecerán jamás. Y de esto estamos hablando, que ahora podemos experimentar esto. Como antes dije, como antes hablé, de una victoria. Hablamos de que el Evangelio nos da una victoria total, real. No ofrecemos un Evangelio a medias. Le llamamos a la gente a venir a Cristo y ofrecemos lo que Él ofrece. Victoria total sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tentación, sobre los enemigos. Esta palabra, no perecerán jamás, tiene o concuerda con la comunión que existe en ser conocidos por Dios. Eres conocido por Él, la unión con Cristo da como resultado que no perecerás jamás. Podríamos entonces malinterpretarlo y decir, bueno, siempre tendrás una vida triunfante. Se llaman los triunfalistas. Me recuerdo, llegamos de México, llegamos con bien en nuestro viaje de México. Y alguien me dice, el Señor es siempre fiel. No le quise contestar por sí, pero la pregunta es, ¿y si no llego bien, el Señor es infiel? ¿Ves? Está hablando de otra clase de perecer. Está hablando de una clase o de una terror espiritual. Porque nadie se ha ido al infierno por ser pobre o por haber fracasado en su negocio o por haber tenido una salud raquítica. Nadie se ha ido al infierno por tener una enfermedad o por ser incapacitado. Esta forma de perecer de la que el Señor nos dice que nos va a guardar es la batalla espiritual a la que enfrentamos todos los hijos de Dios. Y podemos llamar o hacer un llamado. Escucha, si tú no entiendes esta guerra espiritual, si no hay un conflicto en tu vida entre tu pecado y el deseo de santidad, duda de que conoces al Señor. Porque el peso y la vergüenza del pecado crece relativo al conocimiento de nuestro Señor. Entre más conoces a Cristo, más odias el pecado. Y si no es así, todavía no lo conoces.
Mateo 10:28 usa este mismo verbo, perecer, y lo usa en la forma matar. 10:28 Mateo. No teman a los que matan el cuerpo, a los que pueden hacer perecer tu vida física. No les tengas miedo a eso. Teme aquel que puede destruir. Está el verbo otra vez. Al que puede hacer perecer tu alma y cuerpo en el infierno. No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, porque el alma no va a poder tocar. No tengan temor de ellos. Más no tengan temor de aquel que puede ser preso en una agonía eterna el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos la promesa firme, dijimos antes, el Señor nos conoce y por eso la bendición de una vida indestructible. No pereceremos jamás. El hombre natural, no tiene ningún poder sobre nosotros. En cierta medida o en cierta manera, somos invencibles. ¿Qué puede hacernos el hombre? ¿Qué es lo peor que puede hacernos el hombre? Quitarnos la vida. ¿Y qué es quitarnos la vida? Sino la entrada a la comunión perfecta de Cristo. Tenemos la promesa firme, la comunión del Hijo con el Padre y la comunión del Hijo con nosotros. Por otro lado, tenemos la advertencia de una profesión falsa. Juan 1:56. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo has sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, ahí está el verbo, los hizo crecer a todos los que no creyeron. Y otra vez aquí está la idea de, estaban en la congregación, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cuando llegaron al Jordán, se descubrió que sus corazones nunca habían sido sacados de Egipto. Y el Señor los destruyó a todos en el desierto, todos mayores de 20 años. Solamente 2 entraron en la tierra prometida. Es interesante, mis hermanos, que la Biblia nos llama a recordar, no a las mujeres piadosas. Nos dice, acuérdate de Sara o acuérdate de Raquel. No, te dice, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Que su corazón no salió de Sodoma. Se regresó allá y fue destruida. Lucas 17, 32 y 33. Acuérdate de la mujer de Lot. Y luego tiene esta descripción. Todo aquel que procura salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierde, la salvará. Eso es una paradoja. Parece una contradicción, pero al verla o meditarla, lo que está diciendo es, si tú tomas tu vida y la vives a tu manera, o sea, a mí la canción a tu manera, ¿cómo se llama esa artista que canta a tu manera? Esa es la canción del infierno. Viví mi vida a mi manera. El que quiera vivir su vida a su manera la perderá. Y el que entregue para ser sometida a Cristo, este encontrará salvación. Pero acuérdate de la mujer de Lot. Ella pereció. La promesa que tenemos es a las que oyen mi voz, los que yo conozco y me siguen, les doy vida eterna y tienen esta promesa. No perecerán jamás. Así que tenemos, por así decirlo, la seguridad de la muerte sin Cristo y la seguridad de la vida eterna por Cristo. Nuestra confianza descansa en su promesa.
Se puede decir así: ¿por qué estás seguro que permanecerás fiel hasta el final? Y la respuesta es: porque Él lo prometió. Si estoy en Cristo, la promesa es que no pereceré. No en la tentación. No nos va a vencer. El pecado no va a reinar, no nos va a gobernar. No puede gobernarnos. Tenemos del Padre el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido, no les ha llegado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados para que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la santidad para que puedan soportar. Esto es la promesa de poder vencer en la tentación. No está hablando del dolor, es decir, de un accidente o una pérdida familiar a la que todo el mundo está expuesto, creyentes y no creyentes, a la aflicción natural de los hombres. No está ofreciéndonos que nos va a salvar de las percances. Nos está ofreciendo que nos va a salvar de ser dominados por el pecado. No perecerán en la tentación. No perecerán en la persecución. 2 Corintios 4:7-10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No perecerán jamás. No hay circunstancia que los pueda separar del amor de Cristo. No perecerán en la tentación, no perecerán en la persecución y no perecerán en el día final, en la muerte. Cuando llegue el día final, aquellos que son conocidos por Cristo tienen la promesa de que el Señor, en el que confiaron de este lado de la tumba, también es Señor de aquel lado de la tumba. Romanos 8:38-39, con lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No perecerán, me gusta la palabra, jamás, más. El fruto de la fe, la certeza de ser llamados por Él, de ser guiados por Él, de ser conocidos por Él. El testimonio es que la salvación está en sus manos. Y si esto no fuera suficiente, añade: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fuimos del fundamento de la salvación. Yo las conozco y me siguen. A la bendición de la salvación, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. A la explicación de la salvación, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede separar del amor del Padre o de la mano. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es algo que tenemos que guardar siempre en nuestra mente para cuando nos asalte la duda, podamos echar mano de esta herramienta. El Señor nos conoce, el Señor nos sostiene y tenemos la promesa: nada nos podrá separar de su amor. No podrá el mundo vencernos, no podrá el pecado vencernos, no podrá la tentación separarnos, no podrá la muerte misma, no podrá contra aquellos que están en Cristo Jesús. Se dice que George MacArthur, sus últimas palabras después de despedirse de su familia fueron: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesús no juega con palabras. El Espíritu Santo no está usando palabras ociosas. No está hablando palabras sin sentido.
No está usando palabras que no signifiquen algo. Él no es así. Cuando hablamos de ser conocidos por Cristo, hablamos de ser rescatados por Cristo, hablamos de ser comprados por Cristo, hablamos de ser guardados por Cristo, y es lo mismo que decir somos salvos por Cristo. Pero usando el lenguaje de Juan, dice Juan en el versículo 2 al 4 del capítulo 10, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama. Primero veo son llamar, y las saca. Llamadas, sacadas. Y cuando las ha sacado fuera, todas las copias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Llamados, sacados. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que llamarlas? Porque sus ovejas no entienden si no las llama. Somos guiados únicamente por la palabra de Dios. No aceptamos ninguna otra voz más que la palabra escrita que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué somos sacados? Porque por naturaleza humana ni queremos ir. Nadie, absolutamente nadie, sale por su propia fuerza. Es el Señor el que saca, pero ¿cómo la saca? A través del llamado. Mira conmigo otra vez el capítulo, el versículo 16 del mismo capítulo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí es también, debo traer, llamar, sacar, traer. Es una obra que el Señor hace a través del Evangelio. Ahorita mismo estás escuchando el llamado a venir a Cristo. No eres tú el que viene a Cristo, es Él el que viene a ti. Te llama. Saldrás, podrás salir, podrás creer. Nuestra propia inhabilidad natural no nos ayuda para corresponder a este llamado. La carne no te dice que vengas a Cristo. Tu corazón no te dice que salgas, separes y vengas a Cristo. Tu voluntad no te dice que te rindas a Cristo. Es Él el que te está llamando. Es Él al que tienes que rendirte, suplicando que te haga capaz de venir a Él. ¿Para qué? Para que toda la gloria se la lleve Él y no el hombre. ¿Cómo nos sostendríamos entonces si no tuviéramos estas promesas? Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nada es de la mano de mi Padre. La iglesia de Cristo es un regalo del Padre para el Hijo, pero tiene que ser sacada, tiene que ser llamada, tiene que ser traída de entre toda bendición. Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Cómo? Según el poder de Dios. No con tus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, no es con voluntad humana, no es con inteligencia humana. Es con el poder de Dios obrando a través de su Espíritu. Él es quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó la luz de la vida y la inmortalidad, y termina por el Evangelio. Todo esto, mis hermanos, es por escuchar con fe, que lo que estás oyendo es palabra de Dios. Vida e inmortalidad por el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Cristo, somos más que vencedores para esta batalla. Y esta es nuestra garantía. Jesús y el Padre son uno. Esa unidad es nuestra seguridad. Termina el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Tenemos entonces el fundamento de la salvación. Yo las conozco. La bendición de la salvación. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y la explicación de la salvación. El Padre que me las dio es mayor que todos. Y nada les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego termina. Yo y el Padre, uno somos. Como dije al principio, no está hablando aquí o probando que hay. La intención de Cristo es garantizar, darle seguridad sobre él. Él conoce que sus ovejas son débiles, dudan, tiemblan, son cobardes, incapaces. Tienen que tener, no solamente escuchar el Hijo, también tienen que entender que el Hijo y el Padre tienen una comunión perfecta. Si el Padre puede negar a su Hijo, también podría negarnos a nosotros. Si el Padre puede desconocer al Hijo, también podríamos ser desconocidos por el Hijo. Si los enemigos de Cristo pueden destruir la unión del Padre con el Hijo, entonces también podrían destruir nuestra unión con Cristo. Colosenses 2, 13 al 15 cierra y dice, pero ustedes, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que es la acusación de la ley, exige un pago. No tendrás dioses delante de mí. Este mandamiento clamará contra la inmensidad de la población. Mándalo, castígalo, me violó. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las castígalo también a mí me violó. No tomarás el nombre de su nombre. Ese mandamiento se levantará en el día del juicio, exigiendo un castigo por haber sido violado. No te olvides del día del Señor, también se levantará y acusará a cada uno. Pero esa acta fue quitada y fue clavada en la cruz. Y así fue despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos bendición. Así que el fundamento de nuestra salvación, el Señor conoce lo que son suyos. Las bendiciones de la salvación nos da vida eterna y la promesa de no perecer jamás. Nada nos podrá vencer. Y la explicación de la salvación, la comunión del Padre con el Hijo. Fue el Padre que nos entregó a Jesús para que Él nos rescatara y nos rescató. Para ser entregado por todos nosotros y servirnos así. El Espíritu Santo nos es dado para recordarnos, recordar y fortalecernos, capacitarnos para escuchar, oír, ver y seguir a Cristo. Ahora sí, tú que vives sin el conocimiento y la seguridad
que ofrece Cristo. Has escuchado el llamado externo hoy. Es solamente el poder de Dios que llevará este mensaje de tu mente al corazón. Pero te pregunto, ¿cómo podrás enfrentar la muerte? Y aún más, ¿cómo podrás enfrentar al juez de vivos y muertos? ¿Entiendes que solo en Cristo hay seguridad y vida eterna? Será hoy el día en que te rindas a Él. ¿Qué día? Porque si fuera, que este día fuera el día en el que tú vienes a clamar o vienes y ruegas al Señor que te salve de esta calamidad que llamamos pecado. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por esta roca fuerte, el fundamento firme, que tú conoces a tu pueblo, que tu pueblo por este conocimiento te conoce a ti y se traduce en una obediencia que te sigue. Oh Señor, te agradecemos por las bendiciones prometidas, vida eterna, y que nada jamás nos podrá separar de tu amor. No pereceremos en la tentación, no nos vencerá la muerte, no nos vencerá el mundo, no nos vencerá Satanás, porque nuestra seguridad descansa en el conocimiento que tú y el Padre son uno. La garantía es preciosa, como la salvación que nos ofreces es preciosa. Glorifícate, Señor, en este mensaje. Concédenos ver frutos, corazones transformados, vidas quebrantadas, labios confesando a Cristo como único Señor y Salvador, para la gloria de tu nombre. Inclina nuestros corazones a los motivos correctos, para que tú seas glorificado, no para hacernos un nombre, para ser famosos, y tener muchos likes en las redes sociales, pero tu nombre, Señor, sea glorificado en una vida transformada, labios que confiesan tu nombre. Padre, te lo pedimos, compadécete de nosotros, en nombre de tu Hijo amado. Amén.